el arzobispo preocupado dijo: si nosotros estamos haciendo bolas, imagínense los fieles, con todo respeto lo digo, no es, sino que cada quien tiene lo que ha oído, lo que le dijeron, que si fulanito, que si es que lo escuché, y entonces instruye con su autoridad un equipo que se llama interdisciplinario, esto es común en la iglesia. Nombra 5 sacerdotes para que analicen, estudien y den unas orientaciones. Entre ellos el padre como pues, encargado de los laicos, un servidor como pues, profesor de teología del seminario, también un canonista, un señor Medina, la María Medina, que es experto en derecho canónico, y así 5 sacerdotes estuvimos trabajando el documento. Fue muy complicado y cada vez nos damos cuenta que aunque eran pocas de las palabras del texto, pues era un poquito complicado hacerlas claras para todos, ¿no? Aarón y yo platicábamos hoy en Ichul que había que decirles a ustedes que no vamos a hablar en el jubileo, se puede platicar todo lo que hay, queríamos decirles qué nos pasa, ¿no? En la iglesia. Entonces vamos a tocar un tema que yo creo que es un poquito complicado, que es las indulgencias, porque es digamos, es el elemento, uno de los elementos del año jubilar central en el año. Comenzamos diciendo que me gusta decir quién es el Papa Francisco. Ustedes ya lo conocen, sí, pero hay que entender al Papa y la impronta que le pone al jubileo. No es, ha habido otros en la historia. Él convoca un jubileo con un lema, con un inte, con una expresión muy concreta que es peregrinos, esperanza. Este peregrinos, esta palabra esperanza, hay que leer al Papa Francisco, ¿no? Es un Papa que llega al hoy, enfermo, como está, preocupado de un mundo que fundamentalmente es egoísta y sobre todo un mundo que se está peleando y dividiendo. Un mundo que se crea cristianos de nombre, ¿no? Incluso él sufre el tema de la guerra, el argumento nuclear y otras cosas. Estoy hablando de líneas generales. Este Papa que contempla a una iglesia que también se divide y está en crisis, dice: somos peregrinos de esperanza, e invita a través de la bula de convocación a que todos pensemos eso. Yo voy a evocar 1999, 2000, más o menos, ¿no? El entonces cardenal Joseph Ratzinger, que muchos decían que era el bulldog de la fe, que es malo, que cardenga, que no sé qué, que su cara de alemán, racista, ya saben, ¿no? Y si ustedes pueden, porque todo eso está disponible en internet, la RAI, me parece que la RAI lo entrevista en los albores del tercer milenio, porque era el prefecto de la fe, y le dice la entrevista: cardenal Ratzinger, díganos cuál es el problema, cómo entra la iglesia al tercer milenio. Ya en 1999 contesta el que luego será Papa Ratzinger, Benedicto, dice: la iglesia tiene un grave problema. Dice: está pensando mucho en sí misma, en cómo organizarse mejor, en cómo decir las cosas, y se mira a sí misma y se olvida que la gente solo necesita una palabra de esperanza. Y así estamos. Que si el consejo del laico, hoy me dicen: ¿qué no está haciendo? Yo evidentemente tengo 17,000 cosas, pero estamos aquí que esto hay que ofender con el esquema, estamos atrasados, ¿verdad? Y que hay que hacer un retiro, o sea, estamos piensa cómo hacer mejor las cosas, y la gente lo que necesita, en vez de ellos se nos paga, que lo único que necesita es una palabra de aliento, de esperanza. Este es el Papa. Muy rápido, voy a hacer un poco rápido con ustedes, ya varios de Canacos, la próxima semana voy al de Acanqué, ahí soy un poco más explícito, pero aquí partimos de que todos tenemos al menos una instrucción básica sobre la fe. Todos los documentos oficiales, o más bien todas las convocaciones solemnes oficiales de la Iglesia de un pontífice, se hacen mediante un documento que se llama bula en español. El 9 de marzo del 2024, el Papa Francisco
al año ordinario santo 2025 con el nombre Spes non confunde, que significa la esperanza no defrauda, tomado de la carta a los romanos. Es su fuente de inspiración, es un texto precioso. Nada más decirles, para que no vamos a detallar, no voy a entrar en cuestiones históricas, no es novedad, acuérdense, ya el libro de Levítico describe el Yom Kippur, el día del Yom Kippur, que entre los judíos en el judaísmo se celebraba cada, parece, 25 años, o más que años, tienen un número de semanas, de contar las semanas, y cuando llegaba ese día de gracia, al centro de este día, y esto quiero que no se nos olvide, está el perdón. Eso está en el Levítico, acuérdate del Antiguo Testamento, las primeras partes de la Biblia. Ahí el Yom Kippur es un día para perdonarte fundamentalmente las deudas. Si le agarraste su terreno a alguien y no lo puede pagar, si fuera hoy las chanquitas y hasta le metes a la casa. En esa época y en la mentalidad semita, ese día, como un signo de gracia, se restituía, se le devolvía a aquel que debía, ¿verdad? Se le perdonaba la deuda. Es la palabra que está al centro experto. Luego voy a dar, el Papa empieza con el Papa Bonifacio, cada 100 años hay toda una historia, hasta los últimos pontífices, que son cada 25 años, y el último jubileo extraordinario, que fue el de la misericordia, que convocó el Papa Francisco, de carácter extraordinario. Este es ordinario cada 25 años. Y entonces, yo quiero que nos pasemos al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Jesús en la sinagoga, porque el centro es Jesús. Aquí en el norte, ¿verdad? Es un problema del norte muy focalizado, ¿verdad? Que ya la gente no lee el Evangelio. Ya no se fijan en Jesús, se fijan en que si Luisa Recta, que si María Bartola, en puras pseudovidentes, hombres o mujeres, pero no en Cristo. Y esto hay que condenarlo tajantemente. Me gusta que, gracias decíamos a los obispos, si no se pronuncia, ¿verdad? Porque la sutileza del demonio es esa. En mi parroquia, que soy experto en omniplit, ¿verdad? Soy experto. Porque cuando el diablo es que porque el diablo no juega, no funciona así, según la lógica de la Sanidad. Entonces, aquí en el norte hemos visto que se descuida a Jesucristo, que es lo que quiere el diablo, y se empieza a leer videntes, a leer que fulano dijo, que perengano dijo, cosas que contradicen la revelación. Y esto es lo que el capítulo 4 de Lucas toma el volumen del profeta Isaías, termina de leerlo Jesús y dice: hoy se ha cumplido. ¿Y qué dice ese pasaje del profeta Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para liberar, para anunciar la buena nueva, el año de gracia del Señor, para perdonar los pecados, liberar a los ciegos de la oscuridad y abrir el oído de los sordos. Y hoy parece que hay gente que le paga por condenar. De salvación. Y eso no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me gusta esta partecita como de la carta más tan bonita, ¿no? Aquí hicimos un súper recorrido así chévere. En el corazón de toda persona anida la esperanza, como deseo, expectativa del bien. Sin embargo, la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos contrapuestos a menudo. En vez de que aparezca la confianza, la gente hoy tiene miedo. De la serenidad pasamos al desaliento y de la certeza continuamente nos asalta la duda. Qué bonito. Romanos 8. Esta es la inspiración del Papa. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto obtenemos una amplia victoria, dice el apóstol San Pablo. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni
y ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Este es al que hay que ver otra vez. Estamos confundiéndonos y estamos dejando de ser cristocéntricos, y eso es un peligro serio, herético. Nada más para que sepan, hay un libro que se llama Inquiridio Indulgencial, es como el ordenamiento jurídico de todo, la descripción de todo al respecto de las indulgencias. Nosotros no vamos a explicar todo eso, pero hay muchas maneras de ganar la indulgencia. Hay gente que piensa que solo porque es el año santo. No, hay muchas maneras de lucrar. Es una palabra que no nos gusta, pero en realidad su sentido es también, ¿no? Es ganar, ¿sí? De lucrar la indulgencia. Por decir algo, quien participa en la primera misa de un sacerdote puede ganar la indulgencia plenaria. Quien hace ejercicios espirituales puede ganar. O sea, que sepan que hay, esto lo podemos consultar, pero ahorita no voy a hablar de eso. Solo vamos a repasar qué es la indulgencia plenaria y que nos quede claro a todos. Uno, la indulgencia plenaria es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Entiende lo que estamos leyendo. Es la remisión de la pena por los pecados ya perdonados. Esto según el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1471. Que pueden ganar los fieles bautizados, no excomulgados, que se hallen en gracia. Por eso vamos a ver el sacramento de la reconciliación. Pero esto es muy importante. ¿Cómo está? Por más íntimo que sea, o que tú pienses que queda reservado a ti nada más, tiene un efecto negativo social, lastima, daña, algo que, digamos, una marca, una herida, una estela. Yo, ahorita que estoy dando la charla, no se asustan, pero lo puedo decir, no se esté revelando directamente. Es un secreto de confesión, pero ayuda. Y yo por varios años, junto con otros padres, la tocaba, pero hasta ahora que vine a las Américas, el primer año que no fui, pero soy como capellán. Incluso con Gustavo, cuando estaba en Humán, de vicario, me nombró capellán auxiliar del penal. Pues, imagínense las confesiones. Yo me acuerdo en algún momento de una confesión bien hecha, se lo digo, bien hecha. De verdad que uno como sacerdote, como en ese momento funcionas como juez, juez de misericordia, yo sentía coraje, rabia, que era una confesión. O sea, una persona que me había dicho que había matado a no sé cuántas gentes a sangre fría, que había cosas que no sé qué, que les había lastimado antes. Una cosa horrible. Y estaba confesando su vida. Yo tenía que darle la absolución. ¿Qué está haciendo? Dios perdona siempre. Pero yo mismo me quedaba así pensando en las familias de estas ciudadanas. Y lo que desbarató él. O sea, no sé si me explico, estoy siendo como muy intenso. De decir, no hay manera que cualquiera diga, Dios Padre misericordioso, y esto es lo que hay que pensar. La indulgencia hunde sus raíces en la infinita misericordia de Dios, que aunque es justo, y que no debemos olvidar esto, quiere una vez más regalarnos el tesoro más grande de la Iglesia, que es el perdón y la reconciliación con Dios y entre nosotros. Entonces hay que entender esta gracia de la indulgencia en el corazón de Jesús misericordioso. Para entender esta doctrina y esta práctica es preciso recordar el pecado. Entonces vamos a recordar el tema del pecado. El pecado conlleva una doble consecuencia, una doble pena. Pena eterna, resultado del pecado grave que nos priva de la comunión con Dios y por lo tanto nos hace incapaces de pasar a la eternidad con Él. Es decir, nos hace acreedores a la condenación. Cuando cometemos un pecado grave, nos arrepentimos y nos confesamos y nos perdona en su totalidad esta pena eterna. Pero hay otro efecto, que es la pena temporal, que es la consecuencia del pecado sea veniado por tal que se ha de purificar en esta vida con el purgatorio.
indulgencia plenaria o parcial, luego voy a aclarar eso de parcial, es la remisión ante Dios de esta pena temporal por los pecados ya perdonados en la confesión. Hay que acordarnos de la Padre Aarón es más experto que yo, me da un poco de temor esto, pero si no lo va a corregir. Pero el Concilio de Trento, para que no es, hay gente que piensa que el Concilio de Trento no sirve para nada y sirve para mucho. El Concilio de Trento afirma que si es verdad, que si no sé qué, que si yo vi, ahí vuelvo al tema, es que fulanita de tal habló con los pichanes, con los difuntos y le dijo, y que eso yo creo en la Biblia, yo, padre Marco, no lo sé, pero la doctrina es quien muera en estado de pecado mortal se condena. Esa es la doctrina. Entonces, queda clara esta doble consecuencia del pecado, pena eterna, pena temporal, y sobre todo nosotros nos fijamos en esta pena temporal, que es la que hay que expiar, sea en esta vida o en otra. ¿Para qué sirve la indulgencia plenaria? Bueno, sirve para liberar a los fieles de la pena eterna de los pecados confesados y perdonados. Desde el momento de su bautismo, hay alguien, pero yo cuando era niño, sí, hombre, es una manera de decir y de explicar la doctrina. Hay gente que se bautiza de grande también, ¿no? Aquí lo que hay que entender es que la norma, la doctrina, se expresa del bautismo hasta la fecha en que lucró o ganó la indulgencia plenaria con la finalidad de purificar el alma, o sea, el pecado de una buena y una mancha, ya lo dije, que hay que limpiar para poder entrar en la vida eterna. Entonces, la indulgencia plenaria, cuando se lucra, cuando se gana, borra esta pena del bautismo hasta el momento en que se gana. La indulgencia plenaria le da al pecador arrepentido y confesado el beneficio de borrar las culpas, ya lo dijimos. El pecado es todo acto, palabra o deseo contrario a la ley de Dios. Los 10 mandamientos, entonces voy a decir porque luego explico eso de la confesión, que me gusta aclarar, porque es nuestro mole de los padres, ¿no? Pero hay que entender la ley, ¿no? Tener clara la ley de Dios. Que lo ofende y nos aleja de la resumen es un rechazo a la pecado, es un rechazo a la a la ley moral en materia grave, pero sin pleno consentimiento. Y esto es lo que hay que decir, la gente lo distingue cuando se confiesa, ¿no? Que aunque sea grave, cuando falta el pleno consentimiento no alcanza a ser un pecado grave. Pues batallada de los catequistas, ¿verdad? No quiere luchar, no le importa. Porque empiezan a atormentar a los niños. Yo les digo, no, la misa es pecado, no te importa. Y los niños, la mamá me falta un escándalo con justa razón. Mi hijo es un chiquito. Pero además el niño no tiene la posibilidad de ir a la misa, depende totalmente de sus papás. Y la gente dice, pero esto no es una misa, es un pecador. Yo sé que hay gente, bueno, está aquí que hace la misa y no entiende el catecismo. Si leen el catecismo, que además de que el catecismo de la iglesia habla de pecado mortal y venial, ¿por qué dice, cuando habla de la Santa Misa, pecado grave, no se atreve a usar la expresión mortal? Y aclara por qué sería pecado grave. La inmensa mayoría de los fieles no lo hace, no cumple esos requisitos. Ay, no voy a ir a la misa para que se llegue Dios, porque no me da la gana, yo quiero ir a la misa, ya hace para que sienta Dios lo que se siente cuando no me hace caso. Nadie hace eso, a veces uno no llega a misa porque parece, ayer dice, es para el de curar. Si Dios no es un milagro, te enfermaste, te entiende. O hay veces, padre, ¿sabe qué pasó? Me sentía cansado de dormir. O sea, no hubo este consentimiento pleno. Y déjalo, o sea, porque no entienden lo que leen. Mira la religión como un legalismo absurdo que no conduce a nada bueno. A nada bueno. Entonces, los pecados veniales hay un montón, eso sería bueno que perder el tiempo. Requisitos, adentramos un poco. Ya, esto es un recordatorio para ganar la indulgencia plena. 1. Confesión sacramental. Jesucristo en su infinita bondad nos da el sacramento de la penitencia para alcanzar la salvación. Quien ha tenido la desgracia de pecar gravemente, se ha salvado, ha de confesar sus pecados. Y aquí cuando confesión sacramental, la parte que no sé, yo me desespero, se lo comparto a los colegas, es que tú lo ves, confesarse, sí, es la
confesarse hasta. Entonces tú ves el Padre y como se dice, ¿no? Es puro y se te antoja viajar. A veces estás hasta chismeando, estás gritando. Esa confesión se prepara. Porque la parte que está detrás de este pequeñísimo texto es que la confesión tiene que ser bien lograda y celebrada. Bien. Hay gente que se desespera, nos ve, y no es que uno no los quiera, a veces hasta es que el Padre, ustedes son muy famosos por acá, para que su Padre, a cualquier hora confiesa, sí, pero también eso tiene sus demonios. Y es que es de un santo, hasta en el coche me confesaba. Se tiene que preparar. Un requisito es sentir dolor por los pecados. Yo en 14 años estoy a punto de cumplir el ministerio. De verdad, que yo creo que en la cárcel, una o dos conté que esta persona me duele lo que hizo. Hay gente que llega. Es una confesión bien celebrada. Bien celebrada. No, bien celebrada no significa que tarde. Esa es una pésima confesión. Porque hay gente que en la confesión está pecando. En la confesión es que saben que esta niña de verdad, yo ese cuando me tiró la quesadilla de cara, yo la veo. Y porque entonces cuando digo, oye, pero no me digas, no, si lo estoy diciendo para que usted entienda, yo soy un gran bruto, digo, no, para eso. Y qué difícil es hacer que la gente entienda que es venir a decir, yo me voy a confesar de la madre, me acuse de esto, voy a matar a la persona, como sacerdote no lo estoy, ya está. El confesor sabrá si debe decir una orientación. Hay veces amerita, hay veces tiene que mandar alguna información adicional para tener claridad, pero no empieza. Si viera, es que yo llego a la misa y fulana de verdad. Y que digo que eso, pues eso ya se ya no es una confesión. Y siento decirte que si has confesado, no vale. Si algo siendo mi título que está colgando allá en la oficina, de estudiar teología, ¿verdad? Te dice, no vale, porque no se puede definitivamente. Solo tenemos que manifestar humildad. Humildad. Ser soberbio. Humildad. Porque Dios no se cansa de perdonar sin a un corazón dispuesto. Comunión eucarística, obviamente, para estos requisitos de oración hay que tenerlos en cuenta y saber que nos confesamos, ¿verdad? Que debemos realizar esta comunión. No me gusta a mí verlo como figurita, ya me confesé, o gente que exige que le dé la comunión, o gente que entra y pide la comunión al final de la misa y no es una carrera. La comunión eucarística, yo platicando con algunos padres decía, incluso hay que exhortar a los fieles que sea una comunión completa. En la misa está el altar de la Eucaristía y el altar de la palabra. Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, en el principio era el Logos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no está mudo, habla. Cuando hacemos la procesión, porque no es fila se hace en el molino, la procesión para comulgar, es porque he escuchado, he abierto los oídos, y la palabra eso significa comulgo con lo que digo. Amén significa que así sea. Si yo no escucho, hay gente aquí en estas palabras que sienten un derecho a la. Entonces, cuando todo esto se está echando a perder, aunque tú pienses que ya ganaste te vas ganando ninguna. Porque no estás haciendo las cosas primero por humildad. Si vas a obtener misericordia de Dios, tú tienes que ser misericordioso, porque está escrito. Oración con las intenciones de Dios.
mago pontífice. Se cumple rezar para ayudarle a llevar la iglesia. El Espíritu Santo lo guía a orientar el pueblo de Dios. Acá, los padres que estuvimos en esto, sí nos detuvimos un poco, porque hay que aclarar. Si vemos esto como coleccionar requisitos al estilo de figuritas o tazos, ya no sé, ¿qué? Me parece ¿crees que falta? No puede ser así. Porque hay que sentir con el Papa. Dice que hay que orar y sumarnos a las intenciones. Hay entre los fieles, y se ha difundido sobre todo en los fieles de alto poder adquisitivo, no exclusivamente, un rechazo al Papa Francisco, desprecio de su persona, incluso, ¿verdad? Yo he escuchado, no estoy inventando, quien reza porque se muera, porque esto es una cosa, y hay gente que piensa que está haciéndole un bien a la iglesia. Entonces, nosotros fuimos contundentes. Quien piense o desprecie al Santo Padre, pues no puede, no está en las condiciones de entrar a la iglesia. Es que porque el Papa no puso sus zapatos rotos y todo lo ha puesto. ¿Se le puede criticar al Papa? Sí, algún documento que emite puede ser sujeto a revisión, a opinión teológica, corrección canónica, por supuesto, pero no significa que destruyamos su persona, ni mucho menos el bien que ha traído a la iglesia. Entonces, yo siempre digo, con el Papa Francisco pasa lo mismo que pasó con Jesús. Lo mismito pasa. Lo mismo. Con el Papa Francisco pasa un poco esto. Yo digo, en mi parroquia lo digo mucho, si Jesús se disfraza así, viene, se hace el Padre, lo ordena, con los papas y lo manda a una parroquia de por acá, hace firmas la gente y lo saca, porque les va a chocar el modo de presentar al Padre Misal. Hay que entender a Jesús en el capítulo 15 de San Lucas, la parábola del Padre Misericordioso, y comprender las categorías del judaísmo, para entonces la fuerza que tiene ese ejemplo que le dice a los judíos, pocos no han entendido el amor del Papa. Entonces, eso es muy importante difundirlo entre los grupos apostólicos. Número 4, y aquí es donde la puerta tuerce el Papa. Acto de contrición perfecto. Contrición perfecta. ¿Eso qué significa? O hacer el propósito de rechazar todo afecto al pecado, incluso venial. Es doctrina. Y yo digo pero yo obviamente, no sé, como mucha horchata se me ha de subir a la cabeza. Yo digo que esta es el requisito que no se cumple, y los que piensan que ya tienen colección de influencias, no tienen su planilla tan vacía. ¿Por qué? Porque aquí no se habla de carácter intelectual, nacional. Es decir, sí, yo sé que el pecado es malo a nivel racional, sino se habla de los afectos. Afectivamente, volitivamente, emotivamente, el desprecio al pecado, incluso venial. Solo piensa cuando te has confesado. Es muy común que me pase que yo hace ese recuerdo. Pero hay gente que te está advirtiendo que no va a rechazar. Es muy fuerte. El pecado no es una cosa de juego. La gente que le encanta buscar diablos y posesiones y todo, y eso yo lo escuché a Chino García, que estuvo extraordinario en los unicarios con el padre hermano, se acordarán a la luz. ¿Sí? Un pecado que te esclaviza es una posesión, una pequeña misión. No puedo dejar de chismear. ¿Dónde estamos? No puedo dejar de ver chocolate mi celular. No, simple y sencillamente no necesita más. Soy fanático de los señores, desde que les enseñaron a usar DM, Instagram, y manda mensaje, y manda
fulanita, y es que era una novia que tuve en la secundaria, era contacte. Y no puedes dejar de consumir esto. No necesitamos esa visión. Nosotros hasta lo pusimos en el documento. Monseñor Medina dijo que era muy fuerte, hay gente que tiene fascinación por el pensar en el demonio al estilo del exorcista de la cuando hasta pusimos Hollywood. Y una vez si ves eso, corres. Es lo que me viene la mente. Corres. Y lo que el diablo quiere es que no corras. No sé por qué se confunde el libro del Génesis. Por eso son imágenes, pero perfectas. Digo, perfectas, es decir, la champulera, y la otra, señores, mis amados, puedo decir que antes de mis amados, era mi amigo. Y digo, oye, tú siempre que te veo, estás en el morir. Sí. Y un día me dice su esposa así, y hay veces parece que va a comprar la tortilla por cuarto kilo ahorita, cuarto kilo. Y ya como se lleva mucho conmigo, un día estamos tomando un poco de cebada. Y dice, la muchacha María, así, ya me dio hasta su teléfono. Y yo me empiezo a reír, pero le digo, oye, mi tía, porque yo le digo que ¿qué va a decir? Ella, por lo que te amenaza, ella. Pero oye, y yo le digo, ese es el chamuco. Ese es el chamuco. El chamuco para ti viene con una botella de Coca-Cola, sus curvas, te hace así, aplitas panzón, seguro te chulea tu barbita. Es una gracia que se consigue. Los santos padres saben esto, los santos en general, hay que pedir esta gracia. No se improvisa. Y muy importante esto que el Papa recomienda, que a veces se descuida, ejecutar una obra de caridad para enriquecer. Es como un demás, una obra de caridad. Y el Papa recomienda mucho esto. En la bula cita el capítulo 25 de San Mateo. Y esto se nos olvida porque en realidad somos coleccionistas de ritos, ritualistas. Yo digo, la religión de hoy para muchos es el estilo Harry Potter. Me pongo esto, quito lo otro, hago tantos padres nuestros, tantas novelas y gano algo, ¿verdad? Como una especie de conjuro mágico. ¿Cuándo se deben cumplir estos requisitos? Según la Constitución Apostólica Indulgencial Doctrina de su Santidad Pablo VI, las 3 primeras condiciones se pueden cumplir algunos días antes o después, por eso los 8 días, ¿no? Sin embargo, es muy conveniente comulgar rezar con el Papa el día que se va a celebrar la indulgencia, ¿no? Esto creo que queda claro. La cuarta condición se une al momento de preparar la confesión y acudir al sacramento de la penitencia. ¿Cuál es la regada? Afectivamente, no intelectualmente, porque intelectualmente todo lo repetimos, gracias a Dios. Sí, hay que dejar esto libre, si es la firma catequista, guay, Dios mío, pero no le volteé su vida porque te voy a saber. Diferencia entre indulgencia plenaria y parcial. Esto, bueno, para que sepan, las indulgencias parciales cobran parte de la pena temporal por los pecados. En cambio, la plenaria, pues obviamente, desde el bautismo hasta el día que se le ganó la indulgencia. La remisión de la pena temporal será mayor en cuanto mayor sea la caridad de quien realiza y la excelencia de la obra. De hecho, esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que es una manera doctrinal de salvar, que muchas veces no se gana una indulgencia plenaria, sino queda limitado este esfuerzo humano, por lo tanto, habría que pensar en una expiación parcial. Las indulgencias plenarias borran toda la mancha de la huella de la culpa cometida por el pecado. Esto ya de alguna manera lo dijimos para entrar así. Hay gente que pregunta inmediatamente, Padre, ¿qué es esta visión de la gracia? No me esfuerzo mucho con mis fieles en esto. Yo les hablo de la misericordia de Dios, de confiarnos en su misericordia.
Porque mirar la gracia como algo matemático no conviene y no está en el Evangelio. Entonces, inmediatamente entras al cielo. Bueno, sí que te mueras inmediatamente. Y si ya vas empezando a tomar pastillas, ya lo vas a entender. Pero hay gente que tiene una mentalidad de trastorno obsesivo compulsivo, que tú estás pensando que no funciona matemáticamente esto. Es una manera de expresar la doctrina. Sí, técnicamente sí. Por eso uno va haciendo este ejercicio cada vez que puede. Vamos a entrar en vamos a ir un poquito rápido. Esto es documento de la diligencia apostólica. ¿Cómo ganar en el año santo las indulgencias? 1. En las sagradas peregrinaciones. Ahí dice: peregrinos de esperanza, los fieles podrán conseguir la indulgencia si realizan una vía peregrinación hacia cualquier lugar sagrado, jubilar, participando de. O sea, tú haces una peregrinación a cualquier lugar jubilar y puedes hacer cualquiera de estos actos de piedad, no todos. La Santa Misa, participar en la oración de los enfermos, en la celebración de la palabra de Dios, en la liturgia de las horas, el Vía Crucis, el Rosario Mañana, el himno de la Capisto, es decir, los binominales. Pueden buscarlo en internet. O participar en la celebración penitencial colectiva que termine con la confesión individual de los pecados. Pero ojo, esta es la parte que Padre Ronnie y yo estamos diciendo que teníamos que aclarar. Cuando leímos eso y hablamos con los obispos y los obispos se preocupaban, decíamos que hay una confusión entre los fieles, pero no los fieles de Nunquini, de Jotecoch, porque los fieles de Shanabat no les interesa esto, están ocupados cómo van a comer. Le llamamos peregrinación a lo que no es peregrinación. Fulanita de tal y peregrina de tal están sacando peregrinación a los lugares marianos y que no sé qué, y te llega la hoja y que cuesta $75,000 y que no sé cuánto, y que pasa el doble, pasa el triple, y vas a hablar a tus amigochas, tus compinches, tus comadres, y que sí, que no, y para ver quiénes, sí, hombre, vamos a salir. Y llegamos a la recuerdo de los de dónde, ay, ahora hay un vinito, y de eso nos vamos a enseñar, y de acá no sé cuánto. Y nosotros decimos, compadre, estaba así con nosotros, no es una peregrinación. No puede ser eso una peregrinación. Alguien que se sube un avión, va a recorrer todos los santuarios marianos y detrás de se pone 20 días, en las noches cargan los traquitos, entonces machete, los pancitos. No estoy diciendo que esté mal que uno lo haga, pero no puede ser peregrinación. Y es una serie de cosas como se te van ocurriendo. No. Es un viaje internacional que pudiese incluir algunas peregrinaciones si lo está organizando bien. Porque, pero Padre, vas exagerando. Aquí, sí, lo resumimos. Vale, me acuerdo que lo resumimos allá batallando. Conviene tener en cuenta el sentido social de la peregrinación. Es decir, manifestar públicamente la pertenencia a la iglesia y el amor a Dios y la devoción a la Virgen María de los Ángeles. O sea, la peregrinación tiene que manifestar públicamente, no que solo tú sepas que estás haciendo de peregrinación en tu cabeza, ¿no? Ya fui un poco explícito. Yo cuando di la plática esta, no sé decir plática, ya digo, ¿qué? Así todo, ¿verdad? Y hubo una niña que era muy buena y todo, pero que me hablaba por teléfono. Es que nosotros ya vamos a ir en peregrinación a la catedral en coche. Está permitido, en el campo Morelos vamos a estacionar. Y vamos a bajar y vamos así, cruzamos. No vamos a cantar, ni vamos a cargar ningún lado. No es una peregrinación. ¿Por qué tenemos que decirle que sí solo por sacar el capricho de la guía? No es. Hay otra opción para ti, pero no es. Una peregrinación tiene un carácter social, se manifiesta públicamente. Por eso vamos cantando con el estandarte. La genuina peregrinación implica una actitud espiritual de penitencia. ¿Qué penitencia cuando te vas a esos viajes es una locura? No. El padre no decía que está mal, no está mal, pero llámalo bien. Mira, vamos a organizar un viaje internacional.
aquí vamos a incluir 2 o 3 peregrinaciones, es distinto, porque a la gente le encanta la pedagogía de educar. Bueno, este ya quedó un poquito claro, ¿no? Para que ustedes sepan, no hay que ir a Europa o a Jerusalén. En la página de internet no puse toda porque no va a acabar, pero ustedes pueden buscar todas las basílicas papales, las basílicas en la Tierra Santa, las iglesias intereuropeas, y un elenco de iglesias que ya naturalmente lo son. Y luego el Papa, a través de la penitencia apostólica, les facultó a los obispos la posibilidad de elegir, nombrar más bien santuarios o lugares. En Mérida, en Yucatán, Catedral de San Ildefonso, los santuarios diocesanos del Divino Niño Jesús en Pacatún, Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Isamán en Isamán. Otras parroquias que por la autoridad que se le confirió al señor arzobispo, nombró el Cristo de la Transfiguración en Chumayel, el Señor de las Ampollas en Quinchí, los Santos Reyes en Quincidín, San Servacio en Valladolid y el Sagrado Corazón de Jesús, Colonia Alemán, pero puso una salvedad al arzobispo solo durante el novenario, porque estamos festejando los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Santa Margarita María, solo durante el novenario. ¿Y por qué no lo puso? Es más todo el arzobispo, porque una de las cosas que hay que hacer es que no se pierda el sentido del peregrinar. Si el arzobispo dijera todas las iglesias son para que salga no. Entonces, incluso digo que ustedes son chismosos, pero nosotros tuvimos que mandarle a Santa María cuando sacó su electo, le dijimos no conviene que pongan tantas iglesias. ¿Por qué? Porque se destruye el sentido del peregrinar. Ahora, no puedes peregrinar en las vías visitas a los lugares sagrados. Número 2, acá tengo 3 cosas. Vías visitas. Los fieles pueden conseguir la indulgencia si individualmente o en grupo visitaban devotamente cualquier lugar popular y allí durante un periodo de tiempo realizan. Nada más antes de que se me olvide. Cuando hablé de las peregrinaciones, lo que sí pudiese hacerse es declarar lo que se llama estacio, una estación. Es decir, yo voy a Roma, ahora que estoy con el Padre Melchor, y hay una iglesia cerca de la Vía de la Conciliación, el Santo Espíritu, entonces tú puedes llegar allí, con tus peregrinos, esta es la estación, no toda la rezamos, agarramos, hay unos voluntarios a la cruz, y entonces tienes toda la Vía de la Conciliación cantando, esa es la peregrinación. Lo que sí pueden hacer las tías estas que sacan sus discusiones es orientarse bien, anunciar lo que decir, va a incluir 4 peregrinaciones, las estaciones van a ser tal lugar, tal lugar, tal lugar, como cuando vamos a México, de peregrinos que en Calzada de los Misterios empieza 2 kilómetros de trayectoria, que esa es la peregrinación. El viaje en sí mismo no es peregrinación. Bueno, vías visitas. ¿Qué se va a hacer en las vías visitas? No peregrinaste, solo llegaste al santuario, al lugar jubilar, y entonces lo que pide el documento es que se haga una adoración eucarística y meditación durante un periodo de tiempo adecuado. No un acharachado, al Santísimo Sacramento. Concluir dicha visita con el Padre Nuestro, la profesión de fe. Va a llamar profesión de fe. El credo, dice los napolitanos, versículo de los otros, es decir el credo, ¿no? Recitarlo con fe, o invocar a María, porque el Papa en su bula habla de que este año todos podamos sentir a María como buena madre, experimentarla como verdad. Este es como el demás, o sea, que cualquiera de las cosas, obviamente tengo que cumplir los requisitos que ya los conocen. Obviamente puedo participar en cualquiera de los actos de piedad o litúrgicos que dijimos, pero le voy a aumentar estas 2 cositas, ¿no? Bueno, y se voy así como, pero padre, no está cayendo en lo que criticó, que no seamos muy matemáticos, pero aquí hay un sentido, sí tenemos que entender un poco la justicia, ¿no? El sentido de ganar una indulgencia es algo que yo voy a hacer como para expiar, ¿no? O sea, es corresponder al mal también que
que he hecho y que quiero que me perdonen. No sé si me explico, o sea, por eso estoy haciendo algo que me cueste, no algo que no me cueste. Esto ya lo dije, y esto muy interesante, que es lo que casi no se conoce a mi humilde modo de ver. Número 3, primera manera, peregrinaciones, días, visitas, en las obras de misericordia y de penitencia. El Papa Francisco advierte que también se puede ganar de urgencia participando en las misiones populares. Por decir algo, en mi parroquia, de hecho, Andrés Osvaldo, en mi parroquia, el padre Eric, Diácono y yo decidimos iniciar un periodo de misiones. Entonces ellos están haciendo misiones populares. Los que participan, ya les explicamos que tienen la posibilidad de ganar la indulgencia. Hacer ejercicios espirituales, que eso está en el equilibrio indulgencial. Encuentros de formación sobre textos del Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica que se realicen en una iglesia u otro lugar adecuado según la intención del Papa. O, bueno, por ejemplo, anterior, hay gente hoy que piensa que dicho el lector que dice que el Concilio Vaticano II no sirve. Entonces sí te pueden invitar a una plática del concilio para destruir el concilio. Quien participa de eso no gana nada. Porque hay gente que, y de verdad, estaba haciendo el otro día la secretaria de Argentina, es que tu madre, digo, emoción, porque no lo he escuchado, no lo he inventado. Yo había una vez que a las personas le daban una cena, y en la cena me abandonaba, y era decirle que el concilio, que es el padre Durán que habla en internet, este viejito de Tijuana, ¿no? ¿Cómo se llama? Monseñor, es un monseñor, sale con su corneta, con su gesto, sentado su panículo y empieza a decir, bueno, tiene unos niños en un seminario que como eran hace 1000 años, ¿no? Niños, eran niños. Y hay gente que lo oye, que está convencida de que es la verdad esa. Entonces, no se puede, ¿verdad? No se puede. Es decir, que los fieles siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo sean estimulados a realizar más frecuentemente obras de caridad y misericordia, principalmente con aquellos hermanos que se encuentran agobiados por múltiples necesidades. Solo les recuerdo las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir y cuidar de los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Siguiente, las obras de misericordia espiritual: dar consejo a quien lo necesita, no que tenga yo que dar consejo. Enseñar al que no sabe, corregir al que quiera, consolar al triste, perdonar las ofensas. Esto es muy importante: soportar con paciencia a las personas molestas o que no son antipáticas. Eso también es una manera de ser papa, de ganar la luz. Rogar a Dios por, bueno, es una obra de misericordia. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Del mismo modo, los fieles podrán concebir la indulgencia mediante la visita por un tiempo adecuado a los hermanos que se encuentren en necesidad o dificultad, enfermos, encarcelados, ancianos en soledad, personas con capacidades diferentes. Dice el Papa, evocando Mateo 25, realizando una peregrinación hacia Cristo presente en ellos. Es decir, trato de ser claro y explícito. Yo conozco un enfermo, ¿verdad? Allá es un familiar que no lo iba a ver, que verdad no me gusta, y voy. Y esto, advertencias. Nosotros también pensamos, cuando vimos todo esto, a alguna gente se le puede ocurrir la brillante idea de decir, vamos a visitar a Doña Chula, diario vamos a ir a visitarla. Y entonces la pobre Doña Chula no la está haciendo visitar porque te interese, sino por una mente enferma de coleccionar indulgencias, ¿verdad? Y entonces instrumentalizar a la gente. Advertimos contundentemente, este no es el sentido, ¿verdad? Es decir, que yo vaya a ver enfermos o gente que ya hace fulanita de tal que es voluntaria de no sé qué, no sé cuánto, entonces todos los días se vaya, ay, chévere, es acá. No, ¿verdad? No este es el sentido, sino tiene que haber esta preparación. Tengan en cuenta que se realizan obras sociales, que la indulgencia pone sus raíces en la misericordia divina, que quiere siempre perdonarnos, pero también en la justicia de
Es decir, si yo ya habitualmente hago esto, pues no habría que poner creativamente algún esfuerzo mayor, prolongar el tiempo, etc. No quiero que caigan en una mente escrupulosa, sino que entiendan que el sentido penitencial nunca debe desaparecer, ¿no? Eso es lo importante. El sentido penitencial, al menos durante un día, de distracciones banales, reales y virtuales, inducidas, por ejemplo, los medios de comunicación y redes sociales. El Papa dice que hasta ese es un ayuno saludable de este tiempo. Es decir, voy a hacer un día, no voy a ver Facebook, TikTok, Insta, etc. Eso también cuenta, y también se puede lograr la penitencia. Y de consumos superfluos, por ejemplo, ayunando o practicando la abstinencia según las normas generales de la Iglesia y las especificaciones de los obispos, que eso es lo que habitualmente nosotros hacemos en el tiempo de Cuaresma. Y otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres, que también está previsto esto, una obra de caridad potente en favor de alguna persona que esté pasando penuria económica, ¿no? El Papa invita. El Papa está pensando mucho en Mateo 25, la versión de Cristo final, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo 25, que si tú tuve hambre, me diste de comer, venga, me diste de para. Y los otros dicen, Señor, ¿por qué no vamos a ir a la fiesta? Porque no me lo quiero. Y nunca tuvimos, pero no lo hicieron con la gente, no lo hicieron. Esto es lo que está detrás de la doctrina del Papa, de lo que quiere. Sosteniendo obras de carácter religioso social, especialmente en favor de la vida, o protección de la vida. No solo esto, aquellos requisitos nunca desaparecen, aquellos 5 que esta sería la expresión caritativa, pero hay que hacer la confesión sacramental. Todo lo que explicamos, eso siempre se aplica en cada uno de los casos, ¿no? Dedicando adecuada parte del propio tiempo libre a actividades de voluntariado que sean de interés para la comunidad o otras formas similares de compromiso personal. Esto los párrocos, nos han advertido a los párrocos que pueden ofrecer en sus parroquias esta posibilidad. Los que no pueden participar también se pueden sumar a través de los medios de comunicación. El Papa dice, las monjas de clausura, los presos, los enfermos postrados, también pueden lograr la emergencia del año santo, simplemente, ¿verdad?, sumándose a la intención jubilar del Papa y conectándose a través de los medios de comunicación y haciendo lo que eso nunca desaparece. ¿Qué es esto que acabo de decir? ¿No? Hasta con las mismas condiciones, unidades plenarias se pueden ganar al día, según el equilibrio indulgencial de la norma de la Iglesia Católica vigente, una diaria. Durante el año santo, o el Papa Francisco, como sumo pontífice y supremo legislador de la Iglesia, decretó que durante el año santo se pueden involucrar hasta 2 indulgencias plenarias, o, porque aquí hay confusión hasta en internet, solo si se aplica a los difuntos. Hay gente que dice, padre, pero una para mí y una para el difunto. No, si tú ya te aplicaste una para ti, ya no puedes hasta el día siguiente ganar otra. Si tú las destinas a los difuntos, entonces puedes lograr recursos. La primera y la segunda para los difuntos. Y aquí esto es muy importante. Cuidado con la gente que dice cuidadito. Yo, padre, mi apostolado es sacar almas del purgatorio. Pues, o sea, tú ya fregaste a Dios, le dije a la Señora. Pero, padre, ¿quién te dijo a ti? Es que empiezan a malinterpretar, por eso ojalá hagas esto claro. Y no existe. El que diga eso está diciendo una sandez mayúscula. ¿Verdad? Ese padre yo ya se lo dejé con la tía Picha, ¿te acuerdas? La tía Burundanga y la tía Bulana era terrible, la tía era terrible, la tía, ya. No lo puedes saber. Porque para empezar, vengo a saber si la lograste. Es sacar algo del purgatorio. No. Es que Picarreta lo dijo porque habló con un alma, pero no está en el Evangelio y no está aprobada por la doctrina de la fe. Entonces, no existe esta. Si alguien dice esto, no es real. No es real. Hay que decirlo así. Algunos padres, como, claro, porque la tentación es terrible, ¿verdad? Los padres queremos caer bien, los
decir la doctrina con claridad y no llevar a la confusión a la gente. No sé de dónde salió, pero yo sí lo he escuchado, me imagino que el padre Aarón también. Yo lo he escuchado así de vivo, pero ¿cómo es que hay un grupo de amigas que hasta no puedo tampoco. Yo puedo ir en peregrinación a la catedral y está cerrado, o está mucha gente, o lo que sea, y hago todo lo que ha dicho, y es al lugar. Pero padre, ¿por qué? Para empezar, Puerta Santa, ¿cuánta hay? Padre Aarón, solo hay una. Y está en el Vaticano. Solo los obispos, algunos, les voy a decir, y se empeñaron en abrir y hacer que leen el documento les dice claramente la penitenciaría apostólica que solo el Papa lo hace, pero también tiene su champañita, lo quieren hacer, y solo hay una puerta santa, y está en la ciudad de Roma, que desarrolló, hay un protocolo para abrir, pero es un signo. Acuérdate cómo comencé la exposición de hoy. Es abrir el perdón, simboliza eso, que la iglesia no está cerrada, abre la puerta para que todos los pecadores arrepentidos que quieran enmendarse puedan experimentar el perdón de Dios. Es un sentido simbólico, que si podemos pasar, no estoy diciendo que no haya hasta Roma, que ya llegaste, no pasa para que lo conozcas, no pasa nada, o vas a la catedral, pero no podemos reducir. Hay gente de verdad que piensa, que el hecho de pasar por debajo de la puerta es lo que hace que ya se alma. Entonces hay gente que parece carrusel. Es algo. Pero puede hacer que el futuro sea un poco distinto y se viva de una manera diferente, sin rencor, sin ira ni venganza. El futuro iluminado por el perdón hace posible que el pasado se lea con otros ojos más serenos. Es muy bonito el Papa, aunque esté surcado por lágrimas. Cuando uno perdona, tiene esta experiencia, no cambió el pasado, pero el corazón sana. Se mira el futuro con más esperanza, aunque estén las huellas de las lágrimas que se ha sufrido. Pero que a mí me encantó esta clase. Y acá como todo eso está disponible, ¿no?